días, mi gente de Capilla de Esperanza, Dios te bendiga. Estoy súper contenta de estar esta mañana contigo, espero que estés muy bien. El día de hoy comenzamos una nueva serie en donde vamos a caminar a través de la historia de la Biblia. Y yo he titulado esta nueva serie, Viviendo la historia de la Biblia para ser como Jesús. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado o hemos escuchado que la gente nos dice: yo quisiera pensar como Jesús, yo quisiera ser como Jesús, yo quisiera actuar como Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para poder pensar como Jesús, para poder ser como Jesús, para poder actuar como Él? Y entonces ahí es cuando también surgen otras preguntas como ¿qué estoy haciendo mal? ¿O en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder llegar a ser como Jesús? Y ojo, yo no estoy diciendo que quiero que cambies tu identidad, no. Podemos, con la identidad y con la personalidad y con el carácter que Dios nos ha entregado, podemos llegar a ser y convertirnos, ser como Él, ser las personas que Dios quiere que seamos, pero a través de la imagen y semejanza de nuestro Padre. El propósito de esta serie es responder a las preguntas. ¿Cómo puedo pensar como Jesús? Responde a la pregunta: ¿en qué creo? Porque para poder llegar a entender cómo pensaba Jesús, lo primero que vamos a introducirnos en la palabra es en qué estoy creyendo. Para poder llegar a actuar como Jesús, respondemos a la pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y tercero, para aprender a ser como Jesús, responde a la palabra: como yo debo de ser. Deseamos, y yo deseo como pastor de Capilla de Esperanza, que tú te embarques en esta historia, en esta aventura, en este nuevo comienzo, en donde hemos hablado las últimas semanas, los últimos meses, acerca de tener una espiritualidad emocionalmente sana, y hablamos de muchos temas que nos pueden ayudar a poder ser personas saludables, personas sanas. Hoy comenzamos esta nueva historia que va entrelazada con tener una espiritualidad sana, porque el llegar a ser, el llegar a pensar, el llegar a actuar como Jesús, nos convierte en personas espiritualmente saludables. Tenemos que llegar a ser ese tipo de personas para poder llegar a pensar, a ser y a actuar como actuaba Jesús. Hoy damos inicio a esta serie y vamos a empezar con la parte de pensar, que, como te dije hace un rato, nos responde a la pregunta: ¿en qué creo? ¿En qué es lo que estoy creyendo? Y vamos a lo largo de estas siguientes semanas a hablar acerca de temas claves, acerca de temas específicos que tienen que ver con Jesús. ¿En qué era lo que el mismo Jesús creía? Entonces, y es bueno que nosotros entendamos y podamos mirar qué es esto. Y hoy, el título de la prédica de hoy es Dios. ¿Quién es Dios? Si la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 6, verso 45, me gustaría que fueras a tu Biblia, y si tienes un cuaderno de notas, apunta allí y toma nota, porque vamos a aprender mucho. Lucas capítulo 6, verso 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate, este pasaje nos está diciendo claramente que de la abundancia de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, es que salen nuestras acciones, sale lo que nosotros hacemos. Por eso, para poder llegar a ser como Jesús, a pensar como Jesús, a actuar como Él y ser como Él, necesitamos indagar nuestro corazón, empezando por ahí.
Y entonces, Él nos enseñó. Y Él nos habla. Por eso es importante que pongamos nuestro corazón alineado con el pensamiento, con lo que vamos a aprender el día de hoy, con lo que vamos a empezar a aprender, para que podamos comprender qué era lo que Jesús creía. Y poderlo poner en la pantalla con nosotros. ¿Qué es en lo que nosotros estamos creyendo? Entonces la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios poderoso del que creemos, del que hablamos, del que platicamos, del que decimos que amamos? Fíjate, yo te voy a contar una historia y te la voy a leer porque esto me cautivó. Y dice que una niñita de preescolar estaba haciendo un dibujo cuando su maestra se acercó a mirar en su pupitre, se acercó a su pupitre para mirar y observar qué era lo que ella estaba haciendo. La maestra le preguntó, ¿qué estás dibujando? Y la niña con sus ojos brillantes respondió rápidamente, a Dios. La maestra sonrió y entonces dijo, bueno, cariño, nadie sabe realmente cómo es Dios. La niña levantó la vista de su trabajo y respondió con certeza, con confianza, bueno, están a punto de conocerlo. Y esto tocó y cautivó mi corazón porque decimos que conocemos a Dios y esta mujer, esta maestra le dijo, no, es que nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto. Mas, sin embargo, esta niña lo estaba dibujando en un papel y ella estaba diciéndole, bueno, van a saber quién es Dios, cómo es Dios, a través de mis pupilas, a través de mis ojos, de cómo yo lo percibo. Y la pregunta es, ¿cómo tú miras a Dios? ¿Cómo tú lo ves? Si hoy te dieran un papel para dibujarlo, ¿a quién dibujarías? ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es tu dibujo de Dios? ¿Qué revela tu dibujo de quién es Dios en tu vida? Fíjate, vamos a ir al Salmos 19, 1, 4, y que dice que los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió la voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjate lo que dice este salmo, es interesante porque dice que los cielos cuentan la gloria de Él, cuentan quién es Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que tu dibujo plasma? ¿Qué es lo que tu dibujo nos dice a nosotros de quién es Dios? Cuando salimos, dice el salmista David, para él su dibujo era, yo salgo y veo que en el cielo, los cielos muestran quién es verdaderamente Dios. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tiene excusa. Lo que nos está diciendo este pasaje es, no te equivoques, porque mucha gente dice es que nadie ha visto a Dios y aquí el salmista está diciendo, oye, los cielos cuentan su gloria, o los cielos nos muestran, el firmamento me dice quién es Dios. Y entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, no te equivoques, desde el comienzo, desde el principio podemos ver quién es verdaderamente Dios. Se plasma, lo vemos alrededor, salimos allá afuera y podemos mirar quién es Dios. Y esa es la pregunta que hoy quiero responder. Esa es la pregunta que nace, que es el comienzo de esta serie, porque necesitamos entender en quién, conocer en quién hemos creído, saber con certeza y con seguridad quién es Dios. Y hoy te quiero hablar de 3 aspectos importantes de su esencia. El primer aspecto de su esencia es que Dios es único. No hay otro Dios. No existen otros dioses. No existe otra persona, otro ser como Dios. Él es único. Y fíjate lo que dice
Y esa es la primera, el primer aspecto de su esencia. Él es único. Deuteronomios capítulo 6, verso 1 al 9 dice: estos pues, y yo lo resumí un poco porque sé que por razones de tiempo, pero yo sé que tú lo vas a leer en tu casa. Pero vamos a leer lo más importante. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3, ojo, escucha bien, y si tienes tu Biblia, subraya, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques. Nos está diciendo esta palabra: es necesario que creas, es necesario que te pongas las pilas, es necesario que busques, que obedezcas mi palabra, que la conozcas, que la obedezcas. No que esperes en el buen tiempo para obedecerla. Lo que está diciendo es: necesito que obedezcas mi palabra para que te vaya bien. Y fíjate lo que dice el verso 4. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Y ahí me voy a quedar. Yo te invito a que tú lo leas toda hasta el verso 9, porque es una declaración fantástica, maravillosa, en donde Moisés le dice: esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor, Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, está diciéndote a ti y a ti, oh Israel. Y yo puedo decir: oye, capilla de esperanza, oye, amigo que nos ves en esta mañana, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y con esto lo que estoy tratando de decirte es que no existe, quiero que entendamos esto, no es que Jehová Dios es el mismo Alá, es el mismo Buda. No, señores, no es otro Dios. Él es único. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que pensó en ti y pensó en mí cuando te formó en el vientre de tu madre y el de la mía. Es importante que entendamos esto y que no mezclemos las cosas. Él es único y su palabra lo dice: no existe nadie más. Él es el alfa y él es el omega. Él es uno. Y fíjate, hay una historia interesante. En Primera de Reyes, capítulo 18, versos 37 y 38. Se ora, si tú conoces la historia, y el Señor Elías le dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Pero él le dice en la oración: oh Jehová, eres el Dios. Él sabía, él reconoció la autoridad y el poderío. Él sabía que Dios era el único que puede hacer milagros, el único que puede cambiar tu situación. Y yo, mi hermano y amigo que me ves en esta mañana, yo te digo una cosa: Él es el único que puede cambiar tu situación. Yo no sé cuál sea. Y tú puedes decirme: pastora, tú no conoces mi situación, tú no sabes por lo que estoy pasando. Yo no necesito conocerla. Yo lo que necesito decirte, y yo lo que sí necesito decirte, es que Jehová es uno. Él es el que tiene el poder para cambiar tu situación, para hacer el milagro. Y este hombre ora y cae fuego de los cielos y hace hasta un surco. Y mira, habían llamado a todos los brujos, a todos los otros dioses, y nadie había hecho nada. ¿Por qué? Porque Jehová uno es el único. Es el único. No existe más nadie que no sea como Él. Es importante que entendamos eso. Es necesario que lo entendamos. Y fíjate, yo te estoy hablando de aquel que quiere ser el centro de tu vida. Porque no solamente que Él tiene poder para cambiar tu situación y la mía, no solamente Él tiene poder para hacer las cosas imposibles, hacerlas posibles. Aún en medio de tiempos de pandemia, Él sigue siendo Dios. No nos equivoquemos. Él sigue estando en control de la situación.
Aunque tú y yo no veamos, si es que no miramos, pero yo te digo una cosa, en medio de todo este problema, yo he podido ver la mano poderosa de Dios, he podido ver cómo Dios se mueve en medio de su pueblo, he podido ver cómo corazones que no conocen del Señor han caído rendidos a los pies del Señor. Y yo puedo declarar, oh Señor, en medio de esta tribulación, yo sé que tú estás haciendo algo poderoso. Y mi corazón se llena de gozo por eso. Entonces, tenemos que tener la seguridad y por eso es importante en quién creo. Porque a veces decimos, sí, soy cristiano, pero ¿en quién estás creyendo? ¿Estás creyendo verdaderamente en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores? Él es el único, Él no hay nadie más como Él. Nadie más, y por eso es importante. Y tú puedes estarte preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con que eso cambie mi forma de pensar a ser como la de Jesús? Te voy a llevar a Juan capítulo 17, verso 3. Este es el Señor Jesús hablando. Y el Señor Jesús decía, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Escucha bien y señala, vuelvo y te repito, Juan capítulo 17, verso 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate lo que te estoy diciendo. Jesús, orando, dice, yo deseo, es la vida eterna, esto es la vida eterna, que la gente te conozca, que la gente sepa quién tú eres y que sepan que tú eres el único Dios verdadero. Hello. Eso a mí me dice que aún el mismo Jesús en su mente sabía en quién estaba creyendo. Él sabía que su Padre era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová uno es, no hay más. ¿En quién estás creyendo tú? ¿Qué estamos haciendo? Yo escuchaba en esta semana pasada con el en vivo de la pastora Merari que hablaba estábamos hablando de la ansiedad, del miedo y la depresión, y ella mencionó algo que hizo contacto conmigo para estas prédicas. Y dijo que un estudioso, no recuerdo su nombre, dijo que el ser humano tiene la capacidad para hacer múltiples dioses en su corazón. Por eso comencé esta prédica con de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante ver en quién verdaderamente estamos creyendo. Por eso este estudioso que dijo, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad para hacernos muchos dioses. ¿Por qué dijo él eso? Porque ¿a quién tenemos como número uno en nuestra lista? Verdaderamente, ¿en quién tú piensas cuando te levantas en la mañana? ¿Estás apurado, corriendo porque tienes que ir al trabajo, o porque estás queriendo solucionar un problema, o porque necesitas algo, o estás yendo a sacar ese tiempo con tu papá? Es decir, Señor, yo necesito ese tiempo contigo porque necesito alinearme contigo. Te necesito porque si tú no estás en mi vida, yo no sé qué haré. El Señor Jesús estaba orando cuando le dice al Padre, es la vida eterna, que te reconozcan como el único Dios. Ese era el deseo del Señor Jesús, estaba en su mente. Y por eso es importante para nosotros entender que Él es el único Dios. ¿A qué dioses has puesto tú en primer lugar? ¿Cuál es tu Dios? ¿El trabajo, el esposo, los hijos, las deudas, las tarjetas de crédito, las necesidades? ¿En quién estás confiando? ¿Cuál es tu Dios? Contéstate esa pregunta tú mismo. La segunda característica de la que te quiero hablar hoy, el segundo aspecto de la esencia de Dios del que yo te quiero hablar el día de hoy, es que ya no solamente Dios es el único Dios, sino que Dios es un Dios trino. Hello. Y mucha gente no entiende esto, y aunque a veces tenemos años en el Evangelio, no entendemos que el Dios al que le servimos, que el Dios al que amamos, que al Dios al que le estamos diciendo, sí Señor, es un Dios en tres personas. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos
Hello, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que en este pasaje se evidencia la pluralidad que usa el lenguaje. Está usando el verbo en plural. Hagamos. No era Dios solo. ¿Con quién estaba hablando? Muchos estudiosos dicen que él estaba hablando con los ángeles. Muchos otros estudiosos dicen que él estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Se manifiestan, están allí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre no es el Hijo. Son personas distintas. Y también quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo. Y también quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Son personas distintas con diferentes funciones. El Padre es el creador de todo. El Hijo es el redentor de nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Si te das cuenta, son tres personas, es un Dios en tres personas con tres funciones diferentes. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Vimos en Génesis cómo el Padre habla con los demás y dice, hagamos. ¿Sí lo vimos? Vamos a Juan capítulo 1, verso 1 al 2 y dice, en el principio, ojo, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos está diciendo que desde el comienzo ya existía el verbo, ya existía Jesucristo, ya existía el Hijo. Y en Juan capítulo 17, verso 24, Jesús habla diciendo, mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Está diciendo, está hablando con el Padre, es la gloria que me diste ¿desde qué? Desde antes de la creación del mundo. Él existía ya en la creación del mundo. Entonces vemos a Dios Padre en Génesis, vemos aquí en estas dos citas de Juan que te nombro, cómo el verbo, cómo Jesús ya existía, es Dios Padre y Dios Hijo. Y vamos ahora a Juan 14, verso 26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, mencionando al Padre, mencionando al Espíritu Santo, y era Él el que estaba hablando. Si te das cuenta cómo es Dios en tres personas. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces quiero que entendamos este concepto, porque hay mucha gente que no lo entiende. Dios no solamente es único Dios, es un Dios en tres personas, es un Dios trino, es un Dios que tiene tres funciones diferentes, es un Dios precioso, es un Dios que tiene un rol diferente, es Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra. Te creó a ti, me creó a mí, con amor. Dios Hijo, que nos ha dado redención. ¿Y qué significa redención? Que ha pagado el precio, murió en la cruz del Calvario para darte libertad, vida, abundancia, para que en estos tiempos vivas tranquilo, para que en estos tiempos no tengas aflicción, porque dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, para que en estos tiempos no temamos, porque Él había vencido al mundo, y cuando Él dice, yo vencí al mundo, está diciendo, yo pagué el precio en la cruz del Calvario, por eso es nuestro Redentor. Él cumplió su función de Hijo, Redentor.
y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, aquel que está con nosotros, aquel que nos recuerda las cosas. Por eso es tan importante aprender su palabra. Y cuando tú me dices, pero es que no se me queda nada, no importa, sigue aprendiendo, sigue buscando, sigue leyendo. ¿Por qué? Porque en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento que le des una palabra a alguien, en el momento que des un consejo, en el momento que la palabra tenga que salir, créeme que el consolador, el ayudador, el Espíritu Santo te dice, aquí va la palabra que has aprendido. Y en el momento en que vayas a caminar por un lado que no tengas que caminar, el Espíritu Santo te dice, hello, ¿para dónde tú vas? Él es nuestro ayudador. Si te das cuenta, es un Dios en 3 personas. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, hemos visto dos aspectos de su esencia, de quién es Dios. Estamos contestando la pregunta, ¿quién es Dios? Hemos visto el primero, que Dios es único. No hay más. No confundamos con más dioses. Puede poner cualquier Dios, pero no hay nadie como Jehová Dios, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Y segundo, la segunda parte de este aspecto de su esencia es que Dios es un Dios trino. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios es Espíritu. Y el tercer aspecto de su esencia es que este Dios trino, fíjate lo precioso de esto, este Dios trino mora en nuestras vidas. Aleluya. Y quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 17. Y voy a leer del verso 16 al 34. Y yo quiero que lo leas en tu casa, es muy largo, es muy extenso, porque es la historia de Pablo cuando va al Areópago. Pero yo te voy a leer lo que dice el verso 22, porque estamos hablando del tercer aspecto de la esencia de Dios. Y es que ese Dios trino mora en nosotros. Ese Dios precioso de 3 personas mora en nuestras vidas, entre nosotros. Fíjate lo que dice el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. ¿Qué tal? A veces adoramos a Dios y ni lo conocemos. Y por eso por eso esta serie es para que lo conozcas. Es a quien yo os anuncio. Y ese es del que yo te quiero hablar el día de hoy. Ese es del que yo te estoy hablando el día de hoy. De ese Dios que decimos conocer, pero que no conocemos verdaderamente. El Dios, fíjate que lo bonito de esto, fíjate lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entendamos, iglesia, la iglesia somos nosotros. Con esto no estoy diciendo que no hay que volverse a congregar, lo que estoy diciendo es que esperemos, seamos pacientes, no apresuremos un paso que no tenemos que apresurar, seamos pacientes. Fíjate, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre, escuche bien, la sangre de Cristo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Escucha bien, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle. Aunque ciertamente, y esta es la parte que quiero que entiendamos, no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Te estoy hablando de que ese Dios trino mora en nosotros, mora en nuestras vidas. Y es cierto, aquí lo vemos. El apóstol Pablo les dice, ese Dios al que ustedes no conocen y que sin conocerlo lo están adorando, ese es al que yo les sirvo. Ese es al del que yo te quiero hablar hoy, porque ese creó el cielo y la tierra, porque ese es el Rey de Reyes y no habita en un templo, Él no habita dentro del edificio de Capilla de Esperanza, aunque Él también está allí, porque Él está en todas partes. Él está allí en tu casa ahorita, sentado contigo allí, escuchando esta prédica, escuchando a su hija, porque yo soy su hija, predicando esta palabra. Y entonces Él dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él mora en medio de nosotros. Él es único, Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Y yo quiero que entiendas que Él está en todas partes. Esa es parte de su esencia y Él está allí contigo. Él está allí contigo. En cada uno de tus caminares, en cada paso que tú das, Él va contigo caminando. Hoy te he hablado de 3 aspectos importantes de su esencia. Número 1, te he dicho que Él es el único, que no existe otro Dios. Número 2, te he dicho que Él es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y número 3, te he dicho que ese Dios trino habita en medio de nosotros. Si tú no lo conoces aún, yo hoy te quiero invitar a que lo conozcas. Te lo acabo de presentar. Es aquel que creó el cielo y la tierra y que te creó a ti. Si tú no lo conoces, yo quiero que hoy hagas esta oración conmigo. Es algo sencillo, es algo, no tiene nada que ver con la religión, no tiene que ver con si eres de una religión o eres de otra, tiene que ver en quién estás creyendo. Quién es el camino, la verdad y la vida, es Cristo Jesús, es el que te estoy presentando el día de hoy. Si tú dices, yo quiero reconocerlo, yo quiero aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, yo quiero que tú hagas esta oración el día de hoy. Señor Jesús, yo me presento delante de ti, pidiéndote perdón de todos mis pecados y dándote gracias por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por ser mi Redentor, gracias porque eres el Rey de Reyes, eres mi único Dios, eres el Señor de señores. Yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ven a morar en mí, ven, toma mi vida en tus manos y haz conmigo lo que tú quieras. Te acepto, Padre, como lo único que eres, mi Rey y mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración en esta mañana, yo te pido que tú pongas un mensaje. Queremos conocerte. Y tú, hermano de capilla o hermano de cualquier otro lugar que nos escuchas, si tú dices, yo no conocía a ese Dios del que me hablaron hoy, haz esta oración conmigo, rápidamente. Señor Jesús, en esta mañana yo he aprendido a conocerte. Yo empecé a abrir mis ojos para conocerte verdaderamente quién tú eres, a quién yo verdaderamente le estoy sirviendo. Padre, yo quiero que en este caminar, en estas semanas por delante que comienzan para poder, en esta nueva serie, yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú abras mis ojos, yo quiero que tú abras mi entendimiento, yo quiero que tú abras todo mi ser para entenderte, para comprenderte y para poder saber, Señor, quién tú eres. Revélate en mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos allí también. Muéstranos, dinos tu nombre. Déjanos saber quién tú eres. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros, gracias por ser fiel a la familia de Capilla. Comparte este video con tus amistades, es palabra de Dios, es mensaje de vida y de libertad, que trae libertad. Sigue con nosotros durante la semana y declaro desde ya que esta semana será una semana llena de victoria para ti y para toda tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Nos vemos la próxima semana.